Dios los bendiga. Estamos en otro tema que también es muy importante y este tema es ¿por qué hay millones de iglesias? ¿Por qué hay millones de iglesias? Hay iglesias en la esquina de tu casa, abajo de tu casa, en la otra parte, con diferentes nombres. Hay millones de iglesias. Tenemos que preguntarnos por qué en la Biblia Jesús tiene a los 12 apóstoles, por qué Jesús tenía a Pedro, después a Santiago y Juan, después tenía los 12 apóstoles, los instruye en el secreto mesiánico, porque él no podía revelar quién era él porque lo asesinaban. Esperó 3 años, que significa perfección, 3 años. Después él ya a los 3 años comienza a la edad de 30 años a predicar, que era la edad donde los hebreos, los judíos podían hablar en la sinagoga. Antes de 30 no podían hablar. No las mujeres, solamente los hombres. Y San Pablo también en una de las cartas dice, no tolero que una mujer en la asamblea hable. Era una mentalidad judía, machista, pero como el matrimonio, la cabeza es el hombre, y en la iglesia también. En la iglesia por eso existe siempre quien dirija, que son los apóstoles, que es Jesucristo. Entonces, sucede que hoy en día hay millones de iglesias y todos dicen que tienen la verdad. La verdad es que todos tenemos la verdad, porque la verdad es Juan 14, yo soy el camino, la verdad. Entonces todos tenemos a Cristo. Tú tienes a Cristo, yo tengo a Cristo, él tiene a Cristo, ella tiene a Cristo. Cuando diga yo tengo a Cristo, tiene la verdad. Después de decir yo tengo la verdad que es Cristo, entonces yo fundo mi iglesia. Después de yo tener la verdad, tú fundas tu iglesia. Después de él tener la verdad, él funda la iglesia. ¿Cómo la vamos a llamar? La iglesia. Pero, ¿por qué son tantas iglesias? Cuando en Juan 17 Jesús dice, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Y vamos a mirar entonces qué es lo que ha sucedido con las millones de iglesias. En la Biblia dice que hay solamente una, solamente no dice millones de iglesias, no dice la verdad de las iglesias. Las iglesias estaban ubicadas en diferentes lugares, pero era una iglesia, en diferentes lugares y era una, porque una era la verdad, que es Cristo. En Apocalipsis dice iglesias. San Pablo en las cartas dice iglesias, pero están ubicadas en diferentes lugares, pero es una iglesia porque una es la verdad, uno es Cristo y una es la salvación. Entonces en los lugares se llama iglesias. Por ejemplo, en Medellín hay la iglesia de Medellín, en Bogotá la iglesia de Bogotá, en Putumayo la iglesia de Putumayo, pero es la iglesia misma una, es una iglesia. Entonces hay solamente una. Hasta el año 1517, con una persona llamada, un sacerdote Agustino Recoleto, alemán, en 1517 saca las 90 consignas o argumentos anticatólicos. Con esos argumentos él apostata, él después se casa con una religiosa y tiene varios hijos. Eso es Génesis, crece y multiplicados. Pero Jesús, pregunta a Pedro a Jesús, Señor, lo hemos dejado todo. Jesús le responde, ¿lo han dejado todo? Y entonces, quien deje padre, madre, hermanos, por mí, tendrá después la vida eterna, le contesta Jesús a Pedro. Y entonces, hay una advertencia profética en Hechos 20:29, una advertencia profética en Hechos. Mire que han pasado 1517 años, cuando un sacerdote agustino dice, yo mejor me caso, tengo hijos, y apostata, Alemania. Y una coincidencia es que en Alemania, en 1917, Primera Guerra Mundial, hay algo extraño, ¿cierto? Y en 1917, están las guerras mundiales y antes, y
y la Segunda Guerra Mundial también en Alemania en 1939. O sea, 2 guerras mundiales en Alemania. Qué coincidencia que en Alemania surjan todos esos fenómenos como revolucionarios o de destrucción. No queremos decir que ni vamos a satanizar las iglesias, pero es una coincidencia simplemente. Y pensemos lo otro, Hechos 20:29, saldrán entre ustedes lobos. Cuando yo parta, decía San Pablo, cuando yo parta, cuando me vaya a este mundo, iré a la iglesia fundada por Cristo, saldrán, porque Pablo le hacía caso a Pedro. Ellos se reunieron en el primer concilio en Jerusalén, con Pedro a la cabeza. Pablo le reclama a Pedro, Pedro le hace caso a Pedro, aunque le reclama por lo que él estaba haciendo, estaba disimulando. Pero esa es la iglesia, somos seres humanos, por eso hay concilios, para conciliar dificultades. Entonces, saldrán lobos entre ustedes. Lean Hechos 20:29, saldrán. O sea, ya hay una iglesia, la iglesia ya estaba en San Pablo. Saldrán lobos cuando yo parta. Han salido muchos lobos, han salido muchas herejías, han salido muchas cosas, pero fue una advertencia profética. Ahora, que sea un solo rebaño y un solo pastor, un solo rebaño, un solo pastor. Busquen Cristo cabeza del cuerpo. Cristo es del cuerpo místico. Romanos 12:5, busquen Romanos 12:5. Pueden pausar y pueden buscar en Colosenses 1:18. Cristo la cabeza, el cuerpo místico es la iglesia. Cuerpo místico la iglesia. O sea, la iglesia es cuerpo. La iglesia no es que tú tengas una verdad y tú fundes. Yo fundo mi iglesia, tú fundas tu iglesia. Y entonces hay 48 millones de colombianos. Vamos a hacer 48 millones de iglesias. Porque ustedes todos tienen la verdad, que es Cristo. La pregunta es si el cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? Entonces, busca en 1 Corintios 12:13. 1 Corintios 12:13. Pueden pausar y buscar. Y vuelve a decir, hay muchos, la cabeza es una y el cuerpo tiene manos, tiene pies. Entonces, siendo la cabeza Cristo, hay un cuerpo, lo dice San Pablo prácticamente en todas las cartas, en Gálatas, en Efesios, hay un cuerpo. Es el cuerpo místico de Cristo. Por eso Cristo está crucificado, porque el cuerpo está crucificado. Aunque Jesús cabeza ya resucitó, en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y San Pablo en las cartas, en Colosenses, dice, yo sufro las cadenas, yo estoy sufriendo, pero moriré como ha muerto mi guía, mi maestro, Cristo, Jesucristo como Salvador. Entonces, aquí está el cuerpo. Entonces, volvamos a resumir. ¿Por qué millones de iglesias? Si en la Biblia dice que hay una sola, hasta 1517, con un sacerdote que apostató, hay un solo rebaño, un solo pastor en ese cuerpo que es el rebaño. Como hemos dicho, Pedro se queda al tanto, Mateo 16:18, tú eres Pedro y apacienta mis ovejas. También es San Juan, al final de San Juan está explicando esto. Y ese es el cuerpo de Cristo místico, Romanos 12:5, Colosenses 1:18, 1 Corintios 12:13. Y para terminar, 1 Timoteo 3:15, la base y verdad. La iglesia es columna y verdad. Columna y verdad. Entonces, hay una iglesia. No podemos decir que yo creo en Cristo y tengo la verdad, y entonces cada persona tiene su verdad, tiene su iglesia. No, tenemos a Cristo, pero Cristo dejó una iglesia. Debes pedir Espíritu Santo, debes pedir la unidad que es el Espíritu Santo. No puedes pensar hoy que eres de una iglesia y mañana no quieres escuchar al pastor o no quieres escuchar al Papa y vas a hacer tu iglesia. Todos debemos ser consagrados, llamados, elegidos, como el sacerdocio levítico, después el sacerdocio de Melquisedec, como lo hemos explicado en otra grabación. Entonces ahorita que tenemos Mateo 26:26, como Génesis 14:18, Melquisedec tenía pan y vino, ahora el pan y vino
es Jesús. Por eso es una sola cabeza y un solo cuerpo, que es una iglesia. Debes leer, estudiar, y no leer y estudiar para hacer tu iglesia. Después hablamos de otros temas, como el diezmo, que es tan delicado, y otros temas muy delicados. Pero debes leer y pedir Espíritu Santo. Grábate esto para que sepas entonces por qué hay una iglesia que tiene 2000 años, que es la que dejó Cristo en la persona de Pedro, cuando le entrega las llaves, también como Isaías, que habla de las llaves. Que Dios te bendiga, oremos juntos para que le pidamos al Señor dónde está la verdad. Sí, para que nos siga siguiendo, continuando en esta suscripción. Dios los bendiga.